¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Es un placer estar en este lugar por la misericordia del Señor para exponer lo que el Señor quiere que recibamos, su bendición. Les voy a invitar a que abran su Biblia, la palabra del Señor, en la primera carta que Pablo les envía a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. ¿Lo encontró? Saludo a mis hermanos que están ahí detrás de las cámaras, en sus hogares, donde quiera que se encuentren. Les bendigo, los saludo, Dios les bendiga ricamente. Abra su Biblia ustedes también allí. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer 3 versículos para empezar. Primero, en el versículo 18. En el nombre del Señor Jesús. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Nos saltamos al verso del mismo capítulo, al verso 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Gracias, Señor, por esta bendición de esta palabra, Dios mío, en el nombre del Señor Jesús. Te bendecimos a ti, Señor, que tú seas glorificado en esta noche, maravilloso Dios. Bendice en mi vida, primeramente, Señor, para exponer su palabra, la vida de mis hermanos que estamos aquí, y la vida de mis hermanos que están en sus casas, juntos a amigos y vecinos. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Bien. Esta es una palabra fuerte que Pablo les hablaba a los corintios, porque ellos trataban de locos a los creyentes, como la situación hoy día para nosotros, que no les han tratado a ustedes y a mí, quizás de la forma más grotesca. Entonces aquí está expresado que no dice todo lo que le decían a los creyentes, pero Pablo usa esta palabra. Es locura a los que se pierden. Claro, a nosotros nos tratan de locos, pero ellos son los que se pierden, los que no creen. ¿Cierto? Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, porque Dios, en alguna forma, en alguna manera, algo ha hecho en nosotros y lo seguirá haciendo. Nos ha cubierto, nos ha protegido, nos ha alimentado. Algo está haciendo y algo seguirá haciendo el Señor, que ha sobresalido de nuestras vidas. Pero nosotros por eso predicamos al Cristo crucificado. Para los judíos que todavía, Jesucristo ellos no lo creen, no lo reciben. Para ellos, el Señor Jesucristo ha sido un impostor, mira la palabra que usan. Entonces, ciertamente para ellos es tropezadero. Más para los llamados así judíos como griegos, en este caso nosotros gentiles, nosotros somos gentiles, la palabra gentil es toda persona que es no judío es un gentil, para que no haya confusión. Entonces, ese es el título de este mensaje. Cristo crucificado. De ahí tomamos el título.
El diablo ha tenido engañada a esta humanidad desde su caída, desde la creación, de la caída de la creación de la primera pareja humana, de Adán y Eva. Los ha tenido engañados porque primero engañó a esta pareja y cayó la humanidad en pecado, cayó hasta hoy. Pero ya el diablo no viene a engañar así, diciéndole y mostrándole, haciéndole un análisis del árbol de la vida. No viene de esa forma, pero hoy día hay muchos que están engañados a través de las religiones. Hoy día hay muchas religiones en el mundo. Todas las religiones están tratando hoy día de alcanzar a Dios. Eso es la tarea y la función de una religión. Cualquier sea la religión, trata de alcanzar a Dios. Y eso es el error. Con mucha tristeza puedo decir en este lugar, en esta hora, que hay muchas guerras que se han formado, se han realizado por la religión. Hay más dinero que se gasta en religión que en cualquier otra cosa. Fíjese, se conversa más de religión que cualquier otra cosa. El mundo que no es cristiano es un mundo religioso, ya sea que crea en Dios o que no crea, es un mundo religioso. La religión es el negocio más grande que hoy día se haya conocido por todo el mundo, la religión. Y cualquiera sea la religión, no puede cambiar al hombre. Nunca una religión va a cambiar su vida, ni la suya. Nunca. Porque solamente el poder de Jesucristo puede cambiar al hombre. No hay nada que te pueda cambiar. No hay nada que pueda hacer un vuelco en tu vida. Ninguna religión, todas las religiones son satánicas. Porque las religiones, hermanos queridos, te exigen un sacrificio vivo, que tú lo hagas para la religión. Ya sea que tú camines desde la falda de un cerro hacia la cima del cerro, que lo hagas en otro lugar de rodillas, lo que sea, pero la religión te exige un sacrificio. Pero el cristianismo no es lo que uno cree muchas veces. El cristianismo no es una religión porque es una relación con Dios. Cualquiera sea tu religión, no podrá cambiar el destino de tu vida. Solamente el poder de Dios puede cambiar el destino del hombre. Solamente el poder de Dios puede cambiar el poder del hombre. Había un antiguo corito que decía: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de ese coro? Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La verdad, el cristianismo no es una religión, es una relación personal con Cristo, con Dios. Eso es el cristianismo. Es totalmente diferente, contrario a la religión. La religión trata de cambiar al hombre desde su exterior, o sea, desde fuera hacia adentro, quiere cambiarte la religión. ¿Y sabes cómo quiere cambiarte desde afuera? Porque te coloca sus reglas, coloca sus dogmas, coloca sus cosas humanas, pero nunca tiene éxito, porque siempre va a haber algo que te está faltando dentro de ti. Lo bueno es que Jesucristo no cambia al hombre desde el exterior, sino que lo cambia desde el interior.
hacia afuera, o sea, desde su corazón. Y cuando te hablo desde su corazón, no te estoy diciendo que es del músculo, ese que te dice tuc, 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 y que te bombea la sangre. No es eso cuando la Biblia habla del corazón del hombre. Cuando la palabra del Señor habla del corazón del hombre, te está hablando de todo su ser de dentro, principalmente de tu mente, hermano querido, mi querido amigo. Porque el hombre no puede cambiar desde el exterior, sino que tiene que Dios trabajar en la mente, sacar muchas cosas, pulir muchas cosas, poner otras cosas. Entonces, el cristianismo no es ninguna religión. La única forma en que el hombre puede ser cambiado es que su corazón sea cambiado, es que Jesús cambie ese corazón, eso interior, la mente sucia, la mente que ha sido atrofiada. Solamente Jesús puede cambiar este corazón. Sea hoy día el nombre del Señor Jesucristo exaltado en cada uno de nosotros y también en cada uno de los que están ahí detrás de esa pantalla. ¿Te ha leído el apóstol Pablo? Él dijo, Jesucristo era piedra de tropiezo para muchos. Es piedra de tropiezo para aquellos que no entienden a Jesucristo. Piedra de tropiezo para aquellos que han rehusado de alguna y otra vez el mensaje de la salvación de vida, de la vida eterna. Es piedra de tropiezo para aquellos. Usted puede preguntar, como lo preguntaba yo antes, ¿cómo es que una persona que vivió hace más de 2000 años atrás, que vivió, digamos, que se hizo hombre y vino aquí a la tierra, porque Dios siempre ha sido, ¿cómo es que una persona que se hizo hombre y vino a esta tierra, cómo me podrá ayudar a mí? ¿O cómo le podrá ayudar a usted? Ciertamente, ¿él entiende mi problema? ¿El que vino hace 2000 años atrás? ¿Me entiende a mí? ¿Lo entiende usted? ¿Cómo puede entender ese problema que está dentro? Esa lucha que está dentro, Jesucristo. Quiero decirle que Jesucristo no es una de las respuestas. ¿Me entiendes? Jesucristo nunca va a ser una de las respuestas, hermanos amados, porque sí le puedo afirmar que Jesucristo es la única respuesta para tu vida, para mi vida. No es una de las, sino que es la única respuesta. ¿Se entiende? O sea, no hay un término medio en que sí puede ser una solución. No, Él es la solución. O sea, para que no haya esa confusión, Él es la solución a ese problema. Él es la respuesta. Si el Señor Jesucristo fue tan solo un hombre, entonces significa que Él no me podría ayudar a mí y tampoco lo podría ayudar a usted, ni a usted tampoco lo podría ayudar, si hubiera sido tan solamente un hombre. Él no podría ayudar a nadie. Porque si hubiera sido tan solamente un hombre, estaría en la misma condición de nosotros y nosotros estaríamos a la altura de él. Un hombre más. Nada más. Pero hay algo bueno, hay algo importante, hay algo que nosotros debemos de tener siempre presente, que Jesucristo no es ni fue tan solamente un hombre, nunca lo fue. No es ni era tan solo un sacerdote, no. No es ni fue tan solo un profeta. ¿Se fija la diferencia? No es
y no fue tampoco tan solamente un obrador de milagros, porque Él es todo eso y más todavía, porque Jesucristo es Dios. Dios. Jesucristo, Él es el centro de todo, hermanos amados. Él es el centro de todo, el centro de toda nuestra vida, de su vida. Él es la clave para la vida eterna. No es que Él haya sido solamente un obrador de milagros, no, porque Él, como Él es Dios, lo sigue haciendo hoy día. Y puede arrancar ese cáncer que tal vez te está allí molestando y turbando tu vida. Él puede arrancar eso y colocar ese pulmón nuevo, o lo que sea. Solamente usted conoce su condición que hoy día está sucediendo en su vida. Más que un hombre, más que un sacerdote, más que un profeta, más que un obrador de milagros, mucho más que eso en aquel tiempo, hoy día y por los siglos de los siglos, porque el Señor dice su palabra, Hebreos 13:8. Jesucristo el mismo ayer, hoy, mañana y por los siglos. Amén. Lo dice. Anótelo, Hebreos 13:8. Es el centro de todo. Es el punto clave. Él es Dios, el Dios con nosotros. Él hace la diferencia total y completa. Porque Él es Dios todopoderoso. Él puede hacer lo imposible, que para nosotros es imposible. Él es el Dios todopoderoso y Él puede hacer como nada y todo posible. El Dios todopoderoso. Si Jesús es Dios, entonces una pregunta. ¿Por qué Él se ha vuelto piedra de tropiezo? Otra pregunta. Si Jesucristo es Dios, el Todopoderoso, ¿por qué muchos rechazan o rehúsan de servirle? Entonces, esas preguntas fácilmente las pueden tomar esas personas que no creen, que no aceptan, que son capciosos, que buscan, estudian para hacerte preguntas difíciles. Fácilmente esas personas pueden tomar esas preguntas. ¿Y saben por qué Él es piedra de tropiezo para muchos? Muchos rechazan, rehúsan servirle, porque Él es tropezadero para aquellos que no creen. Cuando Él vino, Él era distinto a cualquier ser humano. ¿Se da cuenta? Cuando Él vino, Él era distinto. No era como los demás, no era como aquellos religiosos de aquel tiempo. Hoy día la gente quiere que Jesucristo quiere hacer entender, quiere enseñar, que la gente sea un religioso más. Pero no, el Señor Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo de hoy y de mañana y por los siglos. Cuando Él vino, Él era distinto, pensaba distinto, actuaba distinto a cualquier ser humano, pero Él se hizo hombre, entonces pensaba distinto. Él era toda bondad. Él era toda bondad. Jamás el mundo había visto a alguien como Él. Nunca nadie pudo comparar a Jesucristo como el mismo Señor Jesucristo, con nada. Él era toda bondad, nunca dejó de ser bondadoso, Él vino siendo bondadoso. Claro que se han inventado películas, han sacado libros, han hecho un montón de historias y han puesto que Jesucristo era aquí, que acá, que cuando jugaba con niños. Son historias que han inventado, no lo dice la Biblia. Él tiene que llevar una vida de niño totalmente normal, pero era toda bondad. Nunca fue malo, nunca. Nunca perdió Él su misericordia. Nunca el Señor tenía o practicó uno de los defectos que
tenemos nosotros. Él era perfecto. En todos sus caminos Él fue perfecto. Él es perfecto y sigue siendo perfecto. ¿Se fija eso? Había una cosa importante en el Señor. A pesar de que fue todo lo que yo le acabo de decir, bondad, misericordioso, Él, nunca debemos de olvidar que Él nació en un establo. Había un pesebre allí nació. Nació en un lugar donde estaba rodeado de animales. Imagínense el olor que había allí. Ahí nació. Él no nació en la mejor clínica de la ciudad donde habitamos nosotros. No, el Señor nació allí, rodeado de animales. Miren, Él siendo rico, teniéndolo todo, nació en un establo de mal olor. Teniendo tanta tierra, porque la tierra es del Señor. Él, en un momento, lo dejaron solo. Y teniendo tanta bondad, Él salva. Él es la esperanza. Él es el que da vida. Él es el que sana. Jesucristo. Él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Él es el que dijo, volveré otra vez, os tomaré a mí mismo. O sea que el arrebatamiento de la iglesia, de su pueblo, os tomaré a mí mismo y os volveré otra vez. Es el que prometió volver, el que está pronto a regresar. Usted no tiene que entenderlo porque hizo esto. No tiene que entenderlo. Acéptelo. Y Él cambiará su vida. Él cambiará su vida. Y en esos cambios que usted va viendo en su vida, usted va a comenzar a amarlo. Acepte al Señor, acepte lo que el Señor le ofrece. Y lo que le ofrece el Señor no es malo, lo que le ofrece el mundo es engañador. Pero Dios te ofrece todo aquel que en Él cree la vida eterna, lo que está pronto a suceder. Jesucristo después entregó su vida, pero pasó algo muy importante, que Él no se quedó allí. Todas las personas que nosotros conocemos que han muerto han quedado allí, en esa tumba, como sea la tumba, pero han quedado allí. La esperanza que nosotros tenemos de que Él se levantó de entre los muertos, dejó establecida su palabra, Él ascendió a los cielos, hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, pero el tiempo se acaba, el tiempo es corto. Ya las señales que Él dejó establecidas en su palabra están cumplidas. Solamente falta la manifestación final, que es la venida del Señor a buscar su pueblo. Eso es la manifestación final, que el mundo no va a quedar así y decir, lo que pasó, ¿sabe qué? El mundo va a quedar, pero nadie de los que se queda aquí va a quedar así como indiferente. No. Se fueron. No, nadie va a quedar indiferente. Jesús salva. Él es la esperanza. Él da vida, Él sana. Jesucristo viene otra vez. Usted no tiene que entenderlo, no lo entienda, sino que reciba lo que el Señor le ofrece. Reciba en su corazón. Él cambiará tu vida, cambiará tu vida. Él te dará la esperanza de que muchas veces la que se ha ido, la que se ha perdido, pero Cristo es la esperanza. Él es la esperanza. ¿Quién puede tomar el lugar del Señor Jesucristo? ¿Quién se puede igualar al Señor Jesucristo? ¿Quién puede hacer las obras que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida, en mi vida? ¿Quién puede hacer cosas? ¿La medicina, la ciencia?
Y la medicina todavía no puede encontrar algo para eliminar completamente el resfriado, sino que es algo parcial. ¿Quién puede compararse al Señor Jesucristo? ¿Quién se puede levantar de la tumba por sí mismo? ¿Quién se puede sentar a la diestra del trono de Dios? ¿O quién puede cambiar tu vida? Es que tal vez estás viendo a alguna persona en especial para que te lea las cartas y te diga, mira, este debate es lo que te viene. Eso es una mentira del diablo. Nadie conoce lo que viene a tu vida. Sí hay espíritu de ahí, adivinación, sí te pueden decir algo de todas las cosas que te dicen, sí, algo le pueden ahí achutar un poquito. Pero nadie conoce el futuro de lo que viene mañana. Nosotros tenemos información de lo que va a suceder en el globo terráqueo. Pero ninguno de nosotros sabe quién puede vivir media hora más de lo que estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, el diablo, como te dije al principio, tiene engañado al mundo por la religión y por muchas otras variedades, porque de ahí salen variedades. Jesucristo está vivo. Él resucitó, Él no está muerto. Y el apóstol Pablo dijo, Jesucristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios, es lo que le llama al principio, ¿cierto? Jesucristo es sabiduría de Dios. 18 dice, esto es poder de Dios. Qué hermoso, ¿no? Que Él no es una religión. Él es el poder de Dios, qué maravilloso. Puede que en este momento su vida sea un infierno en la tierra. Puede que en este momento su vida sea un infierno en la tierra. Puede que estés pasando lo peor de lo peor. Usted ha tratado de cambiar su vida por sí mismo. Usted ha tratado de buscar la solución a su vida por sí mismo y no la ha encontrado. El pecado empuja al hombre. Lo empuja. Y Pablo dijo en su epístola, en su carta a los romanos, dijo, todos los pecados. Por lo tanto, el aguijón de la muerte es el pecado. Por eso que la gente muere, por el pecado, porque viene desde el primer hombre, la primera mujer, Adán y Eva, cuando fueron engañados por el diablo. El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué cosa es el pecado? Ciertamente, usted dice, el blanco está justamente siendo cierto. Errar el blanco. Pecado es la lepra más mortal con una fuerza increíble para al hombre, a la mujer. Eso es el pecado. Es una fuerza poderosa que te atrapa. No es lo que el hombre hace. Pecado no es el hombre hace, sino lo que el hombre es. El hombre es pecador. Somos pecadores. Traemos en la línea pecaminosa desde la primera pareja humana que Dios creó. Eso es una lepra. Es lo que el hombre es. Ese es el pecado. Somos pecadores. Tú y yo somos pecadores. Pero hay una diferencia entre el pecador que se place del pecado y el pecador que sí se contriñe, se arrepiente y le pide perdón a Dios. Eso es la diferencia. Como tú y yo no nos complacemos con el pecado, entonces Dios nos ha perdonado. Y Dios te perdona a ti también si tú buscas el perdón de Dios a través de Cristo. Dios te perdona.
¿Sabes qué? No hay ningún poder en la tierra, ni en el universo, ni en ninguna parte que pueda romper o que pueda solucionar este tema del que es este problema del pecado. No hay en ninguna parte hay ni siquiera una medicina. Solamente el que puede romper el pecado es el Señor Jesucristo, a través de esa sangre que Él vertió en la cruz. Cuando Él vertió su sangre en la cruz, esto, ¿sabe por qué solamente en Cristo? Porque no es un problema físico. Un solo poder puede romper este problema, el del pecado. Su nombre, como lo decía allí al principio, Jesucristo, el poder de Dios. No hay más. Jesucristo, el poder de Dios. Por esta razón Pablo dijo palabras así, dijo, Jesucristo, el poder de Dios y sabiduría de Dios. Nada más puede romper el pecado en el hombre, sino que Jesucristo y el poder de Dios, sabiduría de Dios. Por eso, por esa razón, Dios, que son las buenas nuevas, que Cristo y Él puede romper ataduras del poder del pecado. Jesucristo puede sanar tu vida, Jesucristo puede sanar tu corazón, Jesucristo puede sanar tu hogar, tu persona, Jesucristo puede sanar tu alma y puede sanar tu espíritu, puede sanar tu corazón, tu mente. Dios es la persona de Jesucristo. Jesucristo no es una persona cualquiera, común y corriente. Es el centro. De Él depende la vida. No hay más. Y no hay corazón tan endurecido que Jesucristo no pueda sanar. Si tú estás dispuesto a entregar tu vida, tu corazón al Señor, no hay una barrera para Dios. El Señor le preguntó a Abraham, ¿hay algo imposible para Dios? Y la pregunta que se la hizo a Abraham en algún tiempo atrás también es para nosotros. ¿Hay algo imposible que Dios no pueda hacer en nuestra vida, en tu vida? ¿En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida? ¿Algo imposible? Aleluya, ¿no? No hay ningún corazón que Dios no pueda sanar, que no pueda cambiar. No existe eso. Porque Dios es todo poder. El aguijón del pecado es terrible. ¿Sabes lo que es un aguijón? Es algo puntúo, filudo, que tú le das ahí, le das con esto, ahí, le pegas así. Todo eso te duele, todo eso te hace daño. ¿Cómo le des? Eso es un aguijón, es una punta filúa que de alguna forma te hace sufrir, te hiere. Cuando habla del aguijón del escorpión, una picadura de un escorpión es terrible. Personas que han muerto con una picadura de escorpión. El aguijón del pecado es así. Te hiere el corazón, te hace sufrir, te hace llorar, te da tristeza. Pero el Señor quiere cambiar todas esas cosas quiere cambiarlas en tu vida. Y por eso Dios te las ofrece gratuitamente. Cuando Cristo viene al corazón del hombre, Él cambia todas esas situaciones. Y Él es la paz. Cristo es la paz. Solo Cristo puede satisfacer el corazón del hombre. No hay más. Lo demás, todo es sufrimiento externo. Y si tú estás enfermo y estás allí sirviendo a Dios, gloria al Señor. Dios quiere que le sirvas como estás. Dios quiere sanarte, Dios quiere librarte, Dios quiere hacer tantas cosas en nuestras vidas, en tu vida. Solo Cristo puede satisfacer el corazón
Solo Cristo, porque Él es el poder de Dios. Hablamos de un Cristo resucitado, un Cristo que no se quedó en aquella tumba. Usted ha escuchado hablar de Mahoma, usted ha escuchado hablar de Buda, ha escuchado hablar de los padres de la patria que le llaman, ha escuchado hablar del político tanto, ha escuchado hablar de todas esas personas que murieron, están aquí en esa tumba, están allí. Pero Jesucristo se levantó de esa tumba para que tú y yo tengamos vida en abundancia. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan más abundante todavía, más de lo que nosotros imaginamos, mucho más que eso. Por lo tanto, esa es una obra de Dios a través de Cristo en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida. Jesucristo, poder de Dios. Pablo dijo de lo que leíamos ahí, no tan solo habló de piedra de tropiezo, también habló del Cristo crucificado. Y cuando escuchamos de la palabra de Dios del Cristo crucificado, esta es la afirmación más poderosa que usted y yo, nosotros hemos escuchado. Es la afirmación más poderosa, el Cristo crucificado. ¿Quién hace la obra en tu vida? El Cristo crucificado. Pero además, mucho más que eso, es el que resucitó. El que se le apareció a los apóstoles después, el que ascendió a los cielos, el que no se quedó en aquella tumba, nunca quedó en aquella tumba. Estuvo 3 días ausente, pero resucitó el tercer día. Por lo tanto, esa es la afirmación más tremenda, más grande, que tú y yo hemos escuchado, el Cristo resucitado. Si Cristo, siendo Dios, ¿cómo fue que lo crucificaron? Es que la verdad, ese es el misterio, ese es el secreto de Dios para nosotros. ¿Cómo es que lo crucificaron siendo Dios? Bueno, el secreto es ese. Realmente ellos no lo mataron. Él se entregó voluntariamente, Él se ofreció voluntariamente, porque de lo contrario, nadie pudo haberlo matado. Nadie. Y por lo tanto, mostrando Dios la bondad de Dios hacia nosotros, es que Dios, Jesucristo siendo Dios, Él presentó esa ofrenda, porque antiguamente se presentaban ofrendas de animales, ¿cierto?, para cubrir el pecado, pero Él se presentó voluntariamente como una ofrenda. O sea, Dios, Jesucristo, Dios, pagando por nuestra culpa a Dios. Dios pagando a Dios por nosotros, hermanos queridos. Y eso muestra, hermanos amados, que no lo crucificaron, sino que Él se entregó voluntariamente. Recuerde que Él dijo en una oportunidad, dijo, ¿tú crees que no tengo la capacidad, la voluntad de pedir a mi Padre y enviaría 12 legiones de ángeles? Una legión de los romanos más o menos estaba compuesta por entre 600 y 800 hombres, una compañía, una legión, más o menos en promedio. Y si el Señor le hubiera mandado a Dios Padre 12 legiones de ángeles, increíble. Pero sin embargo, no vino nadie a ayudarle, no vino nadie a socorrerle. Él lo hizo y se entregó hasta el final por cada uno de nosotros. Pensaba en usted, pensaba en mí, pensaba en usted, para que a través de ese sacrificio que el Señor hizo, usted y yo alcancemos la vida eterna. Nada más que por eso, mostrando su gran amor por cada uno de nosotros. Jesucristo vino del mismo cielo con un propósito, para pagar un precio muy alto por la salvación de cada uno de nosotros, de usted también. Por lo tanto, no lo dude más, está allí luchando, porque, mire, a mí al principio, yo luchaba cuando me invitaban, me invitaban adelante, y yo luchaba y al último terminaba diciendo, no, gracias, en otra ocasión. No sabía lo que me estaba perdiendo. No entendía lo que venía.
yo creo que muchos de cada uno de nosotros ha pasado por esa lucha. Sobre todo cuando le dicen la decía, anda tú, cuando va a hacer la explicación a veces, y le echan, anda, y uno como que lo oprime, así, no, después. Cada uno hemos tenido una lucha en el Señor en alguna área de nuestra vida. Para ser crucificado vino el Señor, se entregó a sí mismo, tú, yo, cada uno de nosotros tenemos esta posibilidad de vida. Porque Él es la vida, ¿cierto? Y Dios te ofrece la vida eterna a través de Jesucristo. Hay un pasaje mundialmente conocido que está en el capítulo 3 del libro de Juan, en el verso 16, que yo creo que, por no decir todos, muchos de nosotros lo sabemos de memoria. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero miren, en esa palabra del mundo está su nombre. En este caso yo usé mi nombre para que hagamos este ejercicio. Porque de tal manera amó Dios a Benjamín. Entonces ponga su nombre. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, para que Benjamín, en este caso ponga su nombre, para que Benjamín, que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora la vamos a leer como está en su palabra. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tuvo que hacer un sacrificio perfecto, tuvo que ser así, un sacrificio perfecto. Por esta razón Jesús nació de una virgen. Allí en ese establo que le decía, nació allí, de una virgen, no podía contaminarse con el pecado. Por eso fue la fusión que vino el Espíritu Santo e hizo sombra en esta Virgen María, y después se produjo la concepción y después el nacimiento. Por esa causa, porque si hubiera nacido el Señor Jesucristo con la unión de María con José, hubiera sido un pecador más, un pecador como nosotros, y nuestra visita aquí sería vana. Entonces hubo la intervención de Dios, del Espíritu Santo en María, hizo sombra en ella, y ella después estaba encinta, y después nació el Señor Jesucristo. Después del tiempo que nosotros conocemos, fue sacrificado de esa forma en que nosotros correctamente conocemos, en una cruz. Ese fue un sacrificio perfecto. Por esta razón nació esta virgen. No podía contaminarse con el pecado. Él es el Emmanuel, que significa el Dios con nosotros. Cuando después que Él creció, ya hizo todas las obras que nosotros conocemos, al final de su vida aquí en la tierra, Él colgó del madero. Él colgó sobre el madero, y cuando los clavos traspasaron sus manos, sus pies, Él derramó su sangre, satisfizo la necesidad del hombre. ¿Y sabe desde dónde lo hizo? Desde el mismo cielo, porque Él vino desde el cielo aquí a sacrificarse por usted, por mí, por cada uno, de todo aquel que en Él cree. No se pierda, mis queridos. Fue crucificado, fue sacrificado, también crucificado, sacrificado por esa causa. Pero vino a pagar el precio, este precio tan alto, por esta salvación tan grande. Entonces, si pagó un precio tan alto, hermanos queridos, Él es digno, hermanos amados, de que nosotros le seamos fieles. ¿Tenemos la posibilidad de vida? Sí, porque Él es la vida.
y vino para que tú y yo tengamos vida. Colgó del madero, los clavos traspasaron sus manos. Él satisfizo lo que nosotros debemos haber subido en aquella cruz. Todos nosotros éramos culpables, todos, sin excepción de nadie. Todos nosotros merecíamos el infierno, siendo todos culpables. Ninguno se escaparía. Ahí la Biblia dice que 3, si Dios mirara a los justos, 3 solamente serían salvos en la Biblia, que fue Daniel, Job y no me acuerdo, pero 3 personas. Y a comentar, para mí también. Había una sentencia de muerte para cada uno de nosotros. Nosotros teníamos que habernos enfrentado a un juicio y a lo mejor ni siquiera eso, y derechito al infierno. Cada uno culpable, todos culpables. Una sentencia de muerte vela hoy día sobre la persona que está sin Dios en su vida. Y su palabra lo afirma así, Romanos 3, el verso 23 y el verso 24. Lo dice así, Pablo escribe estas palabras, dice, por cuanto todos pecaron, no hay excepción. Y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, lejos o abajo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. La gracia de Dios es cuando Él subió en esa cruz. Mediante la redención significa salvación. Un redentor es un salvador. Mediante la redención o el salvador que es en Cristo Jesús. Tiene usted, tengo yo la salvación, la redención que es a través de Cristo Jesús. No hay más. Dios quitó esa sentencia. Dios quitó esa sentencia de muerte que estaba sobre cada uno de nosotros. Y dijo, todo aquel que puede venir a mí y tomar gratuitamente del agua de vida. El agua de la vida es Cristo. El que tenga sed, venga a mí y beba, dijo el Señor, ¿cierto? Por lo tanto, Él es el agua de vida. Si usted me acompaña en Colosenses capítulo 2, del verso 13 al 15, del 13 al 15, ¿se lo lee? Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado, o sea, estábamos muertos. Aquí lo aclaro un poco, porque hay que buscar más tarde. Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, juntamente con Él, o sea, con el Señor Jesucristo, perdonándoos todos los pecados. O sea, no hay un pecado, no hay una falta que Dios no te haya perdonado. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, o sea, que había así un libro que hablaba en contra de nosotros, así de ancho, así de largo, y cada hoja era terrible. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, o sea, los mostró, los avergonzó, públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Todo eso por darnos vida a nosotros, para que no nos perdamos. El aguijón de la muerte, el aguijón del pecado es la muerte. Eso
fue quebrantado por el Señor Jesucristo. El aguijón de la muerte ha sido roto por el Señor Jesucristo. El Cristo crucificado. El Cristo crucificado. Se lo repito nuevamente, el Cristo crucificado por nosotros dio su vida para que tú y yo alcancemos vida y vida en abundancia y mucho más que abundancia. Ahora tú puedes servirle al Señor, yo puedo servirle, tú puedes ser libre, yo puedo ser libre, porque Él nos ha librado de la condenación. Cristo crucificado. Esta palabra la deberíamos tener muy al centro de nuestro corazón, de nuestra vida. Cristo crucificado, que resucitó. ¿Sabes qué? Jesucristo nos ama tanto a nosotros, te ama tanto a ti, te ama tanto a ti, tú que estás detrás de esa cámara, que ha roto las ligaduras, o sea, todo eso que nos tenía amarrado, es una ligadura que está ahí, el ligadura está ligado, sí, amarrado. Todo eso los ha roto el Señor Jesucristo y tal vez, mucho más que una ligadura, tal vez cadenas, Dios las ha roto para ser libres en Él. No usar la palabra libertinaje, sino que para ser libres en Él. Jesucristo nos ama a tal grado para haber llegado a esa condición de haber subido a la cruz voluntariamente, que se ofreció. Es demasiado el amor de Dios. Es demasiado. Quiero volver al principio de los pasajes que leíamos en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1, el verso 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Luego el 23 y el 24, con esto terminamos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, al Cristo crucificado hay que predicar, nosotros. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El que te dice que eres un loco, no te amargues. Él es loco. Para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo tanto, lo que ha hecho el Señor Jesucristo no es tan así. No es tan simple. Es mucho más que eso. Va mucho más allá de lo que hizo el Señor Jesucristo. Todos nosotros nos presentaremos al Señor. Ya sea que el Señor venga a buscarnos ahora, o que Dios venga a buscarlo en forma individual, nos presentaremos delante de Dios y Dios nos llevará a los galardones allá en los cielos. Esa palabra es vima. Vima es que vamos a recibir los galardones allá en los cielos. Nos invita el Señor a una gran cena por 7 años y luego bajaremos con el Señor. Mientras que el tribunal del gran trono blanco es que todos se presentarán también allí. La diferencia es que la iglesia, los que creyeron, los que fueron arrebatados, los que fueron llevados, no irán a juicio, porque así lo dice Romanos 8:1. Si alguien me lo puede buscar, yo lo tengo acá. Pero ¿qué dice Romanos 8:1? Alguien que lo lea, yo lo tengo acá, pero la iglesia no va a ir a juicio. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, ninguna condenación. Por lo tanto, hermano querido, no ande conforme a la carne, sino que el Espíritu, porque Dios vino a buscar esta iglesia, y esta iglesia que Dios se va a llevar, ninguna condenación hay para la iglesia.
¿Nos presentaremos delante de Dios? Sí, nos presentamos delante de Dios. Y los que no participaron se van a presentar delante de Dios en un juicio del gran trono blanco. Pero se presentarán. Dios les bendiga a todos mis hermanos que están aquí. Dios bendiga su vida. Dios, el grande, el Cristo crucificado, pero el resucitado. El que está sentado a la diestra de Dios Padre, le bendiga ricamente en el nombre del Señor Jesús. Cuídese, hermano. Cuide su corazón. Puede ponerse de pie. Maravilloso Dios, grande Señor, muchas gracias por esta palabra que usted ha permitido, Señor, que la compartamos. Gracias porque lo principal de lo principal es que usted está aquí, Señor, y está allí detrás de esa cámara con aquellos de nuestros amigos, vecinos, hermanos. Dios, muchas gracias. Glorificamos tu nombre, Señor, y hablamos de un Cristo resucitado, que el que fue sacrificado por cada uno de nosotros. Grande, Señor. Permita usted que no caigamos en los engaños, Señor amado, sino que estemos siempre en una búsqueda constante, Señor, a usted. Maravilloso Padre. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Dios mío, guíanos a toda la verdad. Maravilloso Dios. Gracias. Gracias, Señor. Te bendecimos y adoramos tu nombre, Señor, y glorificamos tu nombre en esta noche, en esta tarde. Señor, muchas gracias en tus méritos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.